Bueno, en principio agradecerles a todos por participar de esta reunión, de esta capacitación de teletrabajo post pandemia. Agradecerle a Ignacio, agradecerle a Paola que nos puso en contacto, y bueno, y al área de las mujeres y diversidades que organizan esta charla. Tiene una serie de charlas que vienen preparando. Así que bueno, muchas gracias y bueno, vamos a seguir trabajando. Tenemos un momento complejo en la Argentina, en el mundo, y bueno, tenemos que ver estas nuevas herramientas que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la regulación. Y bueno, así que agradecerte, Ignacio. Ignacio es el secretario general del Sindicato de Informáticos, y bueno, que nos cuente Ignacio qué se puede hacer en este momento, cómo nos podemos organizar. Nosotros como organización política que venimos trabajando hace muchos años, hace 25 años, en distintas provincias de la Argentina, tenemos un enorme desafío de acá en adelante, sobre todo con el trabajo, ¿no? Es la mayor dificultad que estamos teniendo. Podemos contar lo que sucedió con el IFE. 9 millones de argentinos cobraron el IFE y hay un montón de argentinos que quedaron afuera. Y esto nos está marcando que la situación y la desigualdad en la Argentina es muy, pero muy grande. Y bueno, el rol del Estado es imprescindible para poder trabajo, pelear por la soberanía alimentaria y cuántas deudas pendientes tenemos como país. Y bueno, nosotros como agrupación nacimos trabajando en los barrios más humildes de Berisso, La Plata y Ensenada, y así lo seguimos haciendo en distintos lugares de nuestro país. Y hoy tenemos un enorme desafío otra vez: cómo reconstruimos la patria ahora, en este momento de pandemia y post-pandemia. Así que, Ignacio, yo te agradezco mucho, y bueno, seguro el Chino, que nuestro referente provincial, va a decir algunas palabras, y bueno, me gustaría que Verónica y Paola también, que han sido las oradoras, que nos cuenten un poquito de qué se trata la charla. Muchas gracias. Sí. Primero, bueno, gracias a las compañeras que vienen organizando estas charlas y las actividades de cara a lo que viene, a la pospandemia, como es Facundo. Bueno, nosotros acá en Provincia de Buenos Aires estamos trabajando con todos los distritos, pensando en cómo salir de esto, más allá de tratar de dar soluciones o atención hoy en día a los sectores vulnerables que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, en los distintos barrios, cómo podemos, con las herramientas que tenemos. Y creemos que esto es una herramienta muy importante para salir adelante. Así que felicito a las compañeras que promovieron esta charla, este chat, este Zoom, como se dice ahora, y vamos para adelante, mucho más. Pero, Pau. Bueno, agradecerle a Paola por el trabajo que viene realizando, al resto de las compañeras, y poder empezar a hacer este ciclo de charlas y de conferencias, ya que no nos podemos reunir en un ámbito cerrado. Ahí esta nueva tecnología, esta pandemia nos posibilita poder acercarnos con todos los compañeros del país, y creíamos que esta temática, que es el trabajo y lo que se viene, las nuevas modalidades, si es una nueva modalidad, es una actividad, bueno, seguramente Ignacio ahora nos va a contar toda esta nueva modalidad que se impuso a raíz de esta crisis sanitaria mundial, bueno, y como jurídico, previendo, ¿no?, las futuras relaciones que se van a crear con esta nueva situación. Así que bueno, agradecerle a Ignacio un poquitito. ¿Quién es Ignacio? Ignacio Loncieme, secretario general de la Unión de Informática, es empleado también de IBM Argentina, y además es estudiante de Derecho. Así que bueno, obviamente va a estar vinculado, creo que su futuro como colega, vinculado a todo lo que es el derecho informático, que es su especialidad. Y bueno, esperemos que avancemos hacia una nueva modalidad de trabajo, respetando los derechos de los trabajadores, que es a quienes siempre nosotros vamos a defender. Así que bueno, darle la bienvenida y gracias a todos los compañeros y compañeras por sumarse a este nuevo ciclo de charlas y conferencias. Abrazo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, primero agradecer a Paola por el contacto, la invitación, a Facundo también. Me gustó mucho el nombre de la agrupación en el momento que me contaron, así que muy grato compartir nuestra visión y nuestra experiencia en el tema de teletrabajo, que bueno, por supuesto, por el debate no solamente sobre el teletrabajo, sino sobre el advenimiento y la irrupción
de la tecnología en el mundo del trabajo, son temas que nosotros venimos impulsando hace muchos años, con el afán de tratar de generar debates constructivos, más allá de la disputa por la representación, respecto a la influencia en el mundo del trabajo, porque yo vengo insistiendo y estamos convencidos en el dato y sabemos muy bien, como informáticos e informáticas, que este es solamente el inicio de los debates sobre la influencia de la tecnología en el mundo del trabajo. Pero bueno, puntualmente se profundizó y se pronunció mucho el debate sobre el teletrabajo porque empezaron a darse y a generarse proyectos de ley que empezaron a tomar estado parlamentario y empezaron a debatirse, ¿no? Entonces en la prensa se empezó a debatir, había muy pocos proyectos, uno lo había presentado Facundo Moyano en el 2017, en el 2000 y pico también hubo varios intentos de empezar a debatir el tema, obviamente en otros contextos no de aislamiento, ni de tanto avance de la tecnología en el mundo del trabajo, pero bueno, hubo esos intentos. Pero a partir de marzo empezó a profundizar el debate porque de manera obligatoria, no solamente en la industria informática, sino que en muchas empresas del sector privado y buena parte del sector público se empezó a trabajar bajo esta modalidad. Y bueno, empezó a debatirse mucho, ¿no? En el Congreso empezaron a surgir proyectos de ley de distintos legisladores, de distintos partidos, y yo sinceramente al principio del debate estaba francamente preocupado, por eso también me metí de lleno en el debate, porque no veía que los proyectos reflejaran una defensa de todos los diplomados en la ley de contrato de trabajo. Con el avance de todos estos debates que tomó fuertemente la diputada Vanessa Siley, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, hizo un trabajo, a mi criterio, ejemplar desde el punto de vista de cómo hay que tratar un proyecto de ley, porque en todas las reuniones informativas estuvieron presentes todos los sectores, no solamente el empresario y el sindical, sino también los abogados laboralistas, que aportan, bueno, no sé si habrá alguno o alguna en la sala, pero que aportan la visión técnica de todo eso, ¿no? Y bueno, uno como estudiante de Derecho, particularmente muy enfocado en lo laboral, representante sindical, le presta especial atención y tuvimos la fortuna de poder compartir todo esto en la reformativa, que bueno, lo nuestro en particular está en nuestra web, que lo pueden ver, y bueno, en el usuario de YouTube de diputados están todas las ponencias y también lo que empezó a suceder en el Senado. Y bueno, digamos, estamos enfocados puntualmente en la cuestión legislativa, que ayer o anteayer, hubo un debate en el Senado que finalmente, bueno, se dio ok al dictamen que surgió de diputados, que desde el punto de vista del trabajo creo que es casi inmejorable, o sea, hay muy pocas cosas que uno podría pretender corregir en el sentido. Lo que sí, nosotros, bueno, mandamos un mail también a los senadores, porque pensamos que hay algunas cosas que se podrían haber afinado un poco el lápiz, pero bueno, de cualquier manera es bueno que contemos con ese debate. Ya el solo hecho de contar con una ley protectoria del trabajo en ese sentido habla de una voluntad política importante, y eso es un valor muy grande porque ya vemos que buena parte de la masa laboral está trabajando bajo esta modalidad. Y bueno, sí, uno de los debates, y por lo que había mucha preocupación entre distintas entidades sindicales, es si se iba a tratar como modalidad, como actividad. La verdad es que claramente es una modalidad, nosotros eso siempre lo sostuvimos, porque bueno, está el estigma de que por hecho de estar en una computadora no necesariamente es informático o tiene que estar enrolado en el sindicato de la actividad. Así que eso quedó claro desde un principio. Pues también se debatió si era aplicable al mundo, solamente al sector privado, también al sector público, que finalmente se aplica
a gran parte del privado, y el público me parece que va a tener que ir por dependencia también ir pensando algunas cosas, ¿no? Bueno, un punto, por ejemplo, en el cual no hubo prácticamente objeción, que fue una objeción muy fuerte de parte de la representación empresaria en general a la ley, primero general a la ley y después se fue afinando un poco más y fue a algunos puntos específicos. Por ejemplo, en el tema de los insumos de trabajo, hubo un acuerdo generalizado de que por supuesto lo tiene que cubrir el empleador, y eso las cámaras empresarias tampoco lo objetaron. Después, un tema importante que yo remarqué fuertemente en la reunión informativa es que tiene que haber flexibilidad y consentimiento de ambas partes, y algo muy importante, y esto para tener en cuenta en las prácticas que puedan llegar a tener según cada compañero o compañera, es la cuestión de que sea todo por escrito, porque nuestra experiencia es, nosotros, de hecho en el mail de los senadores, por ejemplo, remarcamos que nuestro sindicato es tan joven pero sabio, digamos, pero de que no conocemos tiempos sin teletrabajo, o sea, nosotros siempre implementamos esta modalidad. Entonces, al punto tal que con nuestra gestión y con la presencia sindical, eso se empieza a asentar como un beneficio con determinadas condiciones, porque como bien termina marcando la ley, el problema puede ser que esto se utilice de manera nacional, es decir, que una empresa o una dependencia del sector público dé 1 o 2 días de home working y de repente lo saque de buenas a primeras sin dándole la posibilidad al trabajador de organizarse. Entonces, otro tema importante es el derecho a la desconexión, porque con todo esto se flexibilizan los horarios, se borran bastante los límites, entonces es necesario que quede eso bien claro en la ley, porque si no, no iba a haber un límite. Y después, respecto a la seguridad de los datos personales y la privacidad del hogar, porque incluso algunos sectores empresarios planean, esto es una locura total, que es que el jefe pudiera ir a la casa del empleado, del trabajador o la trabajadora para ver si está trabajando bien, si cumple con las condiciones o no. Eso me parece que es una función más de la ART o del sindicato, ni siquiera del sindicato diría más la ART por una cuestión de seguridad e higiene. La posibilidad del sindicato de ir a verlos por una cuestión de la función sindical, más que nada, que me parece que también se tiene que habilitar, y también una cuestión que sugeriera que haya un registro de teletradores. Esas cuestiones después se pueden hacer, me parece, a nivel municipal o a nivel territorial, o también que los sindicatos, un punto muy importante, es que cada sindicato pueda establecer las particularidades del teletrabajo de cada actividad según los horarios, etcétera, en su convenio colectivo de trabajo. Eso es muy importante, habilitar esa discusión y esos espacios de debate con esos temas, porque son temas muy delicados. Una actividad y una profesión donde está una tarea donde está influyendo mucho es en la docencia. En la docencia se ve la exigencia también, ¿no? Porque la virtualidad tiene grandes ventajas, pero también hay que ver cómo se utiliza, porque puede haber abusos, puede haber falta de contacto real, de seguimiento, entonces hay que ver bien cómo se emplea. De hecho, hace un rato estaba escuchando un informe al respecto que bueno, decía hay que ver el vaso medio lleno desde el punto de vista de que esto permite que los docentes seguimiento a los alumnos, ya sea por WhatsApp, etcétera, pero también muestra las desigualdades estructurales que tenemos, que no todos. El tema, digamos, últimamente lo que venimos conversando es que uno tiene la idea del teletrabajo, o lo que pone en el diario es un trabajador con una Mac en un escritorio todo divino, y la realidad es que en buena parte de nuestra comunidad lamentablemente no es así, digamos, ver la pobreza estructural que lamentablemente padecemos y contra la que hay que trabajar fuertemente para entender que el teletrabajo lo pueden implementar tan fácilmente todos y todas, ¿no? Otra cuestión que siempre está presente es el tema de que los derechos agresivos, es decir, que no se puede ir para atrás en materia de derechos, por lo tanto, sacar una ley de teletrabajo que no respete la jornada, que perda
una cosa que me preocupó mucho era el tema de que se pueda ver o monitorear el trabajo a través de herramientas digitales. Ojo con eso, ahí, además de la cuestión laboral, una cuestión de que toda la comunidad tiene que estar muy atentos es al tema de la seguridad y al tema de la protección de los datos personales. Eso es una cuestión que a veces está más en debate. Miremos lo que sucedió con Twitter la semana pasada, y todo lo que puede pasar, phishing, que es tratar de obtener datos de manera fraudulenta o por ingeniería social, y son todos temas el tema del grooming, ese es un gran tema, que el Ministerio de Educación le hicimos llegar una nota para que tengan en cuenta eso, porque a través de Internet pasan cosas tremendas. Pero bueno, y el teletrabajo tiene que ver con eso, está todo como muy relacionado, por eso es una discusión muy compleja. Y otra cosa importante que se planteó es que los objetivos para el teletrabajador y la teletrabajadora tienen que estar claros, porque si no, eso es lo que permite, si los objetivos están claros, permite que haya cierta flexibilidad en la jornada. Es decir, yo lo veo de cerca con conocidos que trabajan en la justicia y capaz que trabajan un rato a la mañana y vuelven a elaborar un escrito a la tarde, pero el objetivo tiene que estar claro. Así que esos como puntos de controversia centrales en el debate de la ley de teletrabajo. Y más allá de eso, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la letra, ¿no? Que se estaban discutiendo. Nosotros también, bueno, eso también está en nuestra web, nuestras observaciones respecto al dictamen, de qué se podía hacer. El sector empresario, por ejemplo, en un punto específico respecto al derecho a la desconexión, cómo hacer para controlar que un jefe le mande un WhatsApp al empleado a la noche. Y nosotros que somos informáticos sabemos muy bien que existen herramientas para programar mails, para programar envío de mensajes o tickets o cualquier forma de indicación laboral. De hecho, lo que tiene que haber, y creo que eso también lo dije en la reunión informativa, es un mail, una casilla personal que ejercería esta actividad como domicilio laboral del trabajador, en el cual se puedan llegar las notificaciones. Y eso lo hacemos nosotros, tenemos nuestro propio mail con dominio propio, nivelinformática.org, entonces todas las cuestiones del sindicato están ahí, entonces uno tiene las cosas distinguidas. Es tan simple como dejar de mirar la casilla para no, aunque a veces sea difícil porque uno le apasiona lo que hace, pero es decir, tenerlo diferenciado. Y eso ya, con eso ya se soluciona muy fácilmente. Porque se manda un mail a las 11 de la noche o a las 3 de la madrugada, hasta que no se levante el trabajador, la trabajadora no lo va a ver. Con lo cual es muy simple hacerlo. Pero bueno, el sector empresario plantea que el derecho a desconexión, bueno, son cuestiones muy finas que tienen que ver más por ahí con lo jurídico. Pero bueno, se avanzó. Ahora me parece que hay que aprovechar este puntapié para dar un montón de discusiones más que tienen que ver con la tecnología en el mundo del trabajo, como las plataformas, que hoy lo están padeciendo más que nada los compañeros y compañeras que están de Rappi, Globo, etcétera, o de Uber incluso, pero son actividades son cuestiones que pueden influir en cualquier actividad. Entonces hay que aprovechar este llamado de atención que nos hizo la cuarentena a través del teletrabajo para seguir con esas discusiones y profundizarlas. Y en ese sentido me parece muy importante nuestra experiencia, porque lo vivimos, es como yo siempre digo, si queremos saber algo sobre el puerto, hay que preguntarle al sindicato del puerto. Si hay que hablar de industria, hay que preguntar a los trabajadores y a las trabajadoras de la industria. Así con todas las actividades, nosotros con toda humildad nos brindamos para contar sobre nuestra experiencia, porque con el objetivo de que se pueda defender mejor los derechos de los trabajadores y además los intereses nacionales, ¿no? Porque hay ahí el tema de la transnacionalidad, porque muchas empresas por ahí apuntan a contratar trabajadores extranjeros y aplicar norma internacional, y en ese sentido, en eso estamos alineados con el empresariado, para proteger el trabajo argentino y la industria nacional. Y bueno, eso como resumidísimo los puntos que estaban en debate. Y bueno, más allá de eso, todo esto nos plantea grandes desafíos, ¿no? Que lo que decía previamente, de que todos vemos que el tema de la conectividad es algo que es diferente según la zona, hay diferencias estructurales entre urbanidad, sectores más precarios, y genera grandes problemas para la implementación. Hay números, por ejemplo, del CIPEC, que dicen que el 20 y el 25% de los trabajos más o menos se pueden
se pueden hacer en forma remota, así que tampoco es que esto afecta a todo el mundo laboral. Hay tareas que requieren presencialidad y es inevitable. Otro desafío también importante es el liderazgo, la forma en la que se manejan las herramientas para que la dirección de los proyectos sea más armónico y que se puedan aprovechar las ventajas. ¿Sí? ¿Qué más? Cultura digital. Es necesario capacitar en los recursos digitales, entender que no siempre que hablamos de este tema, o a veces nos dicen, no, disculpa que no entendemos esto, y yo, no tenéis que pedir disculpas de nada. Lo que pasa es que no hay un plan nacional, o algunos empleadores o de distintos sectores del Estado no se capacita debidamente. Entonces hay que capacitar y formarse y entender que nunca nadie sabe todo, así que nosotros los informáticos siempre estamos también aprendiendo, así que todos tranquilos y tranquilas con eso. Yo digo, suena fuerte, pero tenemos que decirlo, que en general hay analfabetismo digital, es decir, que no se sabe cómo manejar algunas herramientas y tampoco tienen por qué saberlo. Digo, la actividad del docente es hacer docencia, no ser informático. Entonces, en tal caso lo que habrá que hacer es capacitar al respecto para lo que necesita el trabajador o la trabajadora para ejercer su tarea. Y bueno, en ese sentido nosotros planteamos esto que decía, los objetivos, que hay que trabajar mucho en formación, en planificación, y en consensuar los horarios, consensuar los objetivos, porque parece que como uno está en la computadora, uno está tranquilo, está relajado, y no, que está distrayéndose o entreteniéndose en las redes sociales, y no, se está trabajando. Ese es un estigma con el que los informáticos cargamos siempre, digamos que hay que tener bien presente, y que además se empieza a trabajar mucho con la cabeza, la cuestión audiovisual. El Zoom tiene mucha carga audiovisual. Esto está, cada vez hay pocos datos, pero cada vez hay más, de cómo influye en la mente estar viendo muchas caras al mismo tiempo, con expresiones, con todo eso conlleva una carga también psicológica, mental, etc. Entonces, probablemente varios de acá habrán sentido algún tipo de fatiga mental, algún día que se le acumularon varios Zoom, yo ni les cuento, y también la dificultad esto también lo dije en la reunión informativa, que había un discurso al principio de los debates de decir, bueno, esto está buenísimo porque concilia la vida laboral con la vida familiar. Y yo digo, no, falso, la vida familiar es una cosa y la vida laboral es otra. Que podamos intercalar, sí, perfecto. Por eso ahí se plasmó el tema de la tarea de cuidados, que es algo que me parece muy importante, y todo lo que pueda ser planificado con tiempo va a ser mejor para evitar descoordinación y que no se pierdan los beneficios que tiene. Porque es verdad que no se viaja, que estar en casa es bueno, y administrar los tiempos también, pero también hay que estar muy atentos a que no se vulneren los principios básicos del derecho del trabajo, que es la relación de dependencia, que el empleador es el que tiene que otorgar las tareas con claridad, que no puede haber discriminación entre un trabajador o que se le empeoren las condiciones salariales o laborales porque tenga el beneficio del teletrabajo. En nuestra actividad eso lo sabemos muy bien, porque de hecho en muchas contrataciones se dice, bueno, como tenés un día de homeworking, en realidad tu salario es tanto. Bueno, eso de a poco se fue terminando, sobre todo con la acción sindical, pero bueno, muchas veces eso persiste. Entonces, yo creo que es una gran modalidad que tiene muchas ventajas, pero hay que trabajar mucho en una implementación para que realmente se le pueda sacar provecho. Así que, nada, creo que ahí conté algunas cuestiones, hay mucho que se puede hablar, nada, hablemos, abierto a consulta o preguntas. Bueno, muchas gracias, Sio. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a si en este proyecto de ley que tiene media sanción, si hay algo de herencia con el tema de los datos del Estado, ¿no? Que son tan sensibles y que pueden estar circulando en una nube, y cómo la seguridad jurídica para el resguardo de esos datos, ¿no? Porque la verdad que es algo que también debemos plantearnos. Muchos por ahí son favores del Estado, y realmente es algo que debe preocuparnos, ¿no? Porque el Estado maneja datos personalísimos, y
y la verdad que bueno, que desconozco sinceramente el tratamiento respecto de esto, ¿no? Ujú. Sí, concretamente lo que se conversó en el debate del proyecto de ley fue el hecho de la responsabilidad, digamos, de quién es la responsabilidad si hay una filtración de datos, de la protección de los datos. Y en ese sentido, me parece que quedó bien claro que la responsabilidad es del empleador. Yo creo que, aparte porque esto, digamos, el elemento de esta ley es específicamente respecto a los derechos laborales. Pero después hay cosas, como bien mencionás, de la protección de datos, sobre todo en el sector público, que por ahí se manipulan, digamos, o se utilizan, digamos, en el buen sentido, se trabaja con datos o información sensible de todo tipo de las personas, y en ese sentido, bueno, por eso, incluso cuando en el gobierno antes empezó a implementar IGD, que la verdad que es algo muy bueno, pero también hicimos nuestras reservas respecto a, bueno, porque dicen, digamos, con toda, digamos, alegría que entre las distintas dependencias se comparten los datos y problemas, y nosotros ahí dijimos, no me acuerdo, con varios funcionarios le hicimos llegar, ojo con esto, no es que, a ver si está bien que se pueda para agilizar los trámites, sí, pero tiene que estar muy securizado eso, muy seguro, porque hoy fijémonos lo que pasa con, bueno, de vuelta, lo que pasó con Twitter, el Pentágono mismo ha sido hackeado, hay que tener en cuenta que todo lo que esté conectado tiene alguna vulnerabilidad. Eso es así. De hecho, esto lo menciono siempre, una diplomatura en seguridad informática se llama ethical hacking, es decir, hackeo ético, o sea, al revés. Contratan hackers para que traten de entrar y ver cuáles son las vulnerabilidades para cubrirlas. Entonces, ese es otro tema que me parece que requiere un tratamiento quizás por otro lado, y no tanto por la óptica de lo laboral. En ese sentido, me parece que hay que tomar un resguardo muy importante desde los sindicatos. Desde el sindicalismo me parece que hay que adelantarse y hablar con cada dependencia y decir, bueno, acá estamos manipulando estos datos, ¿qué herramienta vas a estar utilizando? ¿Qué antivirus? ¿Qué firewall? ¿Cuáles son los usuarios que van a...? Eso es muy importante. Y una recomendación, no compartan usuarios, y eso pasa en el sector, así que imagínense en el sector público. No compartan usuarios, porque muchas veces, debido a los permisos, no, bueno, usate este y yo te lo presto para usar tal cosa, no lo hagan. Porque la realidad es que cuando sucede alguna vulnerabilidad, se da una vulnerabilidad, después no se sabe quién es el responsable, entonces, bueno, son todos temas públicos que hay que seguir trabajando. Ignacio, quería hacer una consulta que me hacen acá desde mi casa. Sobre la protección de datos, ¿qué rol puede jugar el blockchain? Bueno, es una de las herramientas, sí. Es una validación. El blockchain es una tecnología que se utiliza para, más que nada, para decirlo en criollo, para validar transferencias u operaciones. Se utiliza más que nada se está empezando a utilizar más que nada con transferencias de dinero. Se puede aplicar también en distintos tipos de información. Es una opción a adoptar. También hay que tener en cuenta que el blockchain empieza a compartir todos los datos. Entonces, de esa manera también hay ciertos datos que dejan de ser del todo privados. Entonces, son cuestiones son muy delicadas, y realmente yo, con todo mi lado, digo, para mí no se le está dando el debido tratamiento. Ignacio, en esta cuarentena quedó claro que el teletrabajo, el trabajo desde casa, es fundamental para llevar a cabo estos 100 y pico de días, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Y crees posible que sea una herramienta a futuro que se pueda implementar para generar trabajo y salir de esta crisis? Sí, completamente. No solamente es una oportunidad para generar trabajo, sino también para descongestionar Capital Federal. Es una oportunidad pero también es un tema a ver cuáles son las condiciones en las que en las condiciones en las que se contrata. Y todas las encuestas, no solamente de uno mismo en el sindicato, bregamos por un mix, digamos, que haya 2 o 3 días de teletrabajo y 2 mínimos de presencial, porque la desconexión del resto de los compañeros y compañeras, bueno, no es bueno desde muchos puntos de vista, desde el sindical, para el trabajo, y además por una cuestión, diría, psicológica, de tener contacto con gente. Nosotros hemos visto situaciones de compañeros o compañeras informáticos que ahí se van y no tienen ningún tipo de contacto con
con el resto del equipo, y no es nada bueno eso, no es nada bueno, te afecta de muchos aspectos. Entonces, por eso digo, es importante ver en qué condiciones se van a hacer, porque, digamos, si el modelo es Amazon, que contrata turcos por hora para cargar datos por monedas, bueno, ese no puede ser. O sea, el modelo tiene que ser con lo que se prescribió en la ley, con lo que se está sancionando, lo que se está llevando adelante, con buenos salarios, con sindicato. Digamos, creo que es una gran oportunidad, pero hay que ver cómo fiscalizar eso, ¿no? Ahí es donde también es dificultad. ¿Cómo se fiscaliza? Bueno, por eso hay que hacer un registro y hay que pensar cómo fijémonos que tenemos una gran falencia ya de 40% de informalidad en el mundo del trabajo. Bueno, agreguémosle, si le agregamos otra dificultad, pero también tenemos otras herramientas para sortearlo. Entonces, ahí es donde a nosotros nos interesa sumarnos y aportar, porque sabemos cómo hacerlo. Y hablaste muy bien de la cultura digital. Hoy en día de los chicos ya nacen con herramientas que a nosotros por ahí nos cuesta un montón implementarlas para poder trabajar, y hoy en día en las escuelas se ve mucho con los docentes, que les cuesta un montón implementar o llegar al alcance como van los chicos con ese ritmo digital. Y no sé si tenés algo como para poder aportarle. Tiene una comisión de educación acá en la agrupación de las Tres Banderas que viene trabajando y se plantea esto, que somos analfabetos informáticos, los que superamos los 30 años, porque no nacimos con esas tecnologías y hoy en día se encuentran con los alumnos cuando van a dar una clase que ellos les enseñan a los docentes, no los docentes les enseñan a ellos. Claro, sí. Ahí está Laura, y con Laura puede dar cátedra. Y sí, no solamente, digamos, los docentes, ¿no? Sino que los alumnos también y los padres van a hacer un manejo de eso, ¿no? Sí, no sé si me escuchan. Hola, Sí, Laura. Ignacio, hola a todos y todas. Nosotros de educación venimos trabajando sí sobre este tema. Bueno, coincido con vos en todo lo que planteé, por ahí las condiciones de los docentes con respecto a que muchas veces no hay buena conectividad, incluso que no tienen dispositivos a veces los docentes, con el tema que se interrumpió lo que era el programa Conectar Igualdad, y realmente hay docentes que no tienen posibilidades de conexión para... en distritos grandes, por ejemplo, nos han contado que hay mucha solidaridad entre los docentes que se prestan por ahí datos o corren a la casa de un compañero o compañera para poder tener conectividad. Yo coincido con vos también en esto que vos planteaste de que tienen que estar claros los objetivos y los tiempos, porque en este tiempo de pandemia los docentes han tenido una gran sobrecarga con respecto a que es muy difícil de regular unas cuestiones, entre ellas por ahí la relación con las familias y con los chicos, porque permanentemente las familias hacen consultas a los docentes y hasta cualquier hora, y bueno, eso por ahí es difícil de regular. También al principio eso también se fue después oprimiendo, pero en lo que eran reuniones o en las directivas que daban desde los niveles jerárquicos, por ahí se hacían a distintos horarios, y bueno, todo eso tiene que tener un encuadre que también se va aprendiendo a medida que se va transitando. Tiene que estar regulado, como vos decís, es importante que haya leyes en este sentido, porque si no es muy difícil desarrollarlo, resguardando al trabajador y a la trabajadora. Igualmente creo que ha dado una gran oportunidad de aprender, por ejemplo, en lo que son reuniones, ahí los tiempos de encuentro en las escuelas son difíciles, y creo que es una herramienta que ha aportado la tecnología en estos tiempos de pandemia, de encuentro de otra manera. Sí, totalmente. Por eso es una oportunidad que hay que saber cómo usar, o ir aprendiendo y con tanta experiencia. La experiencia es fundamental, la experiencia de los docentes, del sector público. Esto es, por eso, no es, yo creo que, o sea, me parece que acaba de empezar, no es que la ley ya está. O sea, yo creo que se va a ir nutriendo mucho las experiencias, sobre todo en los convenios colectivos. Ahí es muy importante
importante darle todo eso al sindicato que se pertenece, en el que uno está nucleado, para que después eso se pueda plasmar en las discusiones, en los debates. Así que en ese sentido también es una oportunidad y es necesario tener cierta apertura para todo esto y ver cómo se incorpora en las negociaciones. Creo que es necesario que todos nutramos el debate con experiencias propias. Ignacio, yo te quiero hacer una consulta. Cuando vos dijiste de la regulación de la ley, ¿esta es para el sector privado o también va a comprender al sector público? No me quedó claro porque cuando estamos en el sistema educativo estamos hablando del sistema del sector público, ¿no? Que es lo que creo que planteaba la compañera recién, que abarca los dos sectores o es solamente para el sector privado. Tengo entendido que aplica a los dos sectores. ¿Sí? Bien, bien entendido, gracias. Ignacio, Pueden abrir todos los micrófonos. Acá en el chat preguntan, María José Hansen, sobre la seguridad, ¿qué se puede hacer para evitar planteos de nulidad posteriores, como ya está sucediendo en audiencias en los tribunales por Zoom? Sí, se puede hacer. Bien. De hecho, se está haciendo. Hoy en día hay audiencias que se llevan adelante de esa manera, de todo tipo, ¿no? De conciliación, de conflicto laboral, individual, particular, en la justicia. Se puede implementar. El tema es, sí, segurizarlo también, verificar la identidad. Las universidades se están rindiendo exámenes también a través de Zoom. Sí, sí. Y son, por eso tienen grandes ventajas que hoy, digamos, de alguna manera no se frena la educación o hay algunas cuestiones laborales de reclamos que siguen, por eso tiene una ventaja, pero hay que ver todos esos pormenores, ¿no? Son cosas que vinieron para quedarse también, entonces hay que mejorar. De hecho, yo creo que y no es tan complicado desarrollar plataformas propias. La Universidad de La Matanza tiene una plataforma propia. Yo tuve también otra charla virtual con compañeros de la Juventud Universitaria Peronista que contaban la experiencia en las universidades nacionales. Hay mucha diferencia entre alguna universidad nacional, otra del sur, el norte. Eso hay que ordenarlo, hay que homogeneizarlo dentro de lo posible, que tenga herramientas homologadas, no tiene que ser necesariamente Zoom. Zoom, digamos, es una gran ventaja porque es fácil la experiencia del usuario, dentro de todo es fácil, lo bajás de internet y chau, pero hay otras plataformas y me parece que hay una oportunidad también de hacer desarrollos propios nacionales, y que faciliten su utilización, que faciliten la implementación, que la seguricen, porque todo esto también circula a través de las plataformas de Zoom. Entonces, todos temas que, bueno, ahí está el concepto de soberanía tecnológica, ¿no? Que hay que empezar a acuñar. No sé si hay que ponerle las 4 banderas, pero sí es un concepto que hay que tenerlo en cuenta. Ahí, compañeras y compañeros, pueden abrir los micrófonos para hacer consultas. No se cerré a todos, pero se puede. Ignacio, yo para contar algo así cortito, que hablabas sobre, bueno, lo que es docente y trabajar desde la casa, a mí me pasó hace un mes que me dio cervicobraquialgia izquierda, las cervicales por estar demasiado tiempo delante de la notebook, ¿no? Y tuve que hacer la rehabilitación con el kinesiólogo, también online, por llamada con el celular. Trabajo en colegios privados, pero bueno, lo único que puedo hacer es avisar al colegio que me iba a demorar en las correcciones y que bueno, que los alumnos me van a tener por esa semana clases de Zoom hasta que me pudiera recuperar un poco. En el ámbito privado es mucho más difícil de obtener una respuesta favorable. Claro, sí, los colegios privados, claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que de hecho hoy estaba con el auto y vi unos compañeros que estaban repartiendo las sillas ergonómicas que hay en las empresas, claro, llevándolas, algunas las llevamos nosotros, otras las llevaron las empresas, pero esto fue una iniciativa propia. De hecho, con eso nosotros corrimos a las empresas porque lo que hicimos es decirle, queremos llevarlas nosotros, nosotros del sindicato,
no nos podían decir que no, creo que quedan pocas empresas que nos dijeron que no y ahí lo estamos trabajando. Pero Claro. sí, son un montón de cuestiones que surgen de esto. Bueno, el tema del túnel carpiano, el tema de la vista, es un gran tema. El tema de la vista, hay que hacer estudios al respecto, porque es muy difícil cómo medir, hay que medirlo en el tiempo para determinar que realmente es una enfermedad profesional. Yo no tengo ninguna duda de que el deterioro, de hecho, Sí. una de las cosas que hay que hacer es poner, bueno, por ejemplo, como recomendación ergonómica, tener la pantalla a la altura del ojo. Esto que yo estoy haciendo no está bien, pero bueno, no estoy. Y hay que, de hecho, es recomendable utilizar monitor, porque el monitor te obliga a por lo menos levantar la cabeza. Tener pausas activas, levantarse, mover los brazos, la columna, hacer un poco de movimiento, algunas recomendaciones caseras. Tener una buena silla, sin duda, y bueno, hay que parar, porque a veces uno se compenetra y no cortar, hay que levantarse un poco y hacer alguna cuestión que no tenga que ver con la computadora. Y bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para prevenir. Y respecto al tema de la vista, bueno, además, anteojos, antirreflex, habría que tener, si se está utilizando tanto para el futuro, hay que planificar, estamos hablando, el modelo ideal de teléfono es que haya también una pantalla enfrente de la pantalla que aminore el impacto, ¿no? Las dos cosas. Entonces, como vemos, tenemos un camino por delante que me parece que recién empieza. También cambié la graduación de mis anteojos con la pandemia. Necesitaba más. Tremendo, sí. No sé si alguien más quería hacer alguna consulta, si no, lo liberamos también a Ignacio, le queremos agradecer. Hay mucho por aprender, particularmente cuando fue lo del IFE, pues les cuento que quedamos muy cansados del trabajo a través del Zoom y las llamadas por teléfono. Así que bueno, Ignacio, te agradezco mucho por esta charla. Quedan muchas consultas, queda mucho por aprender. Y bueno, ponernos a disposición para lo que vos necesites en el sindicato. Somos una agrupación que está en lugares, como te dije al comienzo de la charla, y bueno, y la idea es colaborar, darnos una mano, y bueno, y defender los derechos de los trabajadores, que de hecho están dados, y en este sector hay mucho por dar, mucho por brindar. Creo que también, como decía el Chino, hay un enorme potencial de generar puestos de trabajo, que bueno, que el trabajador pueda brindar un servicio para nuestro pueblo que tantas necesidades tiene. Así que, Ignacio, te agradezco y quiero, en nombre de toda la agrupación, que sepa que estamos a disposición para colaborar en todo lo que vos necesites. Bueno, Facundo, gracias a vos y a Paola por la organización, por la invitación, por la organización, por invitarme, por escuchar también, porque creo que es importante que todos compartan las experiencias y nutrirnos mutuamente. Y por supuesto también como peronista a disposición, creo que es necesario que los informáticos y las informáticas se terminen de organizar de manera federal. Lamentablemente está todo muy concentrado acá en el AMBA, pero también es necesario, los compañeros de soporte técnico en el interior están muy precarizados, así que, bueno, y también cuenten con nosotros para todo lo que trabajar en conjunto. Así que un abrazo grande a todos. Y bueno, sí, los voy dejando para así podemos seguir con las tareas de representación. Gracias. Ignacio, Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por participar.